Queremos dar las gracias a todos, por supuesto, porque habéis venido, porque si no, no sería posible el continuar con el Ágora. Por supuesto a Raúl y a Amparo, y también a la biblioteca, porque hubo un problema que Raúl le surgió un imprevisto, un problema familiar que no pudo venir el día que era. Tuvimos que venir a la biblioteca para aplazarlo y nos pusieron todas las facilidades y enseguida nos dieron el día. Es más, me llamaron luego, me habían confundido en el día que nos habían dado, le dije que ya lo habíamos hablado con Raúl y dijeron, más, olvídate, ya lo arreglaremos nosotros. Con lo cual, pues muy bien. Quería dar también las gracias al informativo de Platalaz, que nos ha hecho una reseña, vamos, maravillosa. Y además que le mandamos el cartel a tiempo límite. El cartel, punto y minuto, la reseña es de ellos. Y me prometió el día que hablé con él que lo iba a poner y desde luego que ha cumplido. Luego ha habido la mala suerte que hemos tenido que llamar diciendo que se había aplazado, pero bueno, son cosas que se pueden solucionar. Pues le voy a pasar la palabra a Amparo para que presente a Raúl. Buenas tardes a todos. De nuevo dar las gracias y especialmente a Raúl, que además es del barrio, según me he enterado estos días. Y bueno, muchos le conoceréis sobre todo por sus entrevistas en Canal Red y también en YouTube. No me oís, perdón. Como os decía, le conoceréis a algunos por sus entrevistas en Canal Red y en YouTube. Para otros lo vais a descubrir esta tarde. Yo, cuando me he lanzado estos días a mirar un poco su trayectoria vital, me he dado cuenta que ha hecho muchísimas cosas. No sabía cómo presentarle hoy, porque es ensayista, traductor de libros de teoría marxista, es pacifista, es ecologista, es también feminista, pero a mí lo que sobre todo me ha llamado la atención es su trayectoria, porque si me equivoco, en movimientos sociales. Entonces, ha estado colaborando en diversos, unos el laboratorio de Lavapiés, otro también ha sido en la Universidad Nómada, en el 2001, me parece que lo hiciste. Ha contribuido también a la formación de los comunes, al 15M, o sea, muchísimas cosas es lo que ha hecho. Luego, como un buen pacifista, pues se ha manifestado en múltiples ocasiones contra la OTAN, a favor de palestinos, pero hoy ha venido aquí para presentarnos un libro y hablarnos de Ucrania. Su libro, concretamente de una edición de hace 2 años, del 22, se llama La guerra no termina en Ucrania. Le escuchaba en una de sus entrevistas y él decía que había escrito este libro como un motivo de militantismo para dar a conocer el problema, pero implicado en los movimientos y en el siglo XX europeo, que ha sido muy confuso. Entonces, antes de que él empiece con su exposición sobre el libro, había algunas cosas que quería, así a modo de preguntas o de sugerencias que me han llamado la atención en esto de los momentos que estamos viviendo. Por ejemplo, ¿quiénes son responsables de la guerra de Ucrania? Nosotros, los que somos de a pie en todos los países socialdemócratas, pues es que tenemos una visión que nos dan los medios de comunicación, pero que es una visión con una cara solo de la moneda. Hay un lado que son los malos y hay el otro que son los buenos, y es como muy simplista. Entonces yo me gustaría que Raúl pues nos explicara más para comprender mejor ese tema. Y otra de las cosas también es preguntarle si nosotros, nuestras sociedades actuales de hoy, socialdemócratas, pueden enfrentarse a ese conflicto que hay ahora mismo bélico, a ese caldo de cultivo que existe en nuestros países. Y
porque parece que vamos hacia una guerra global. Y otra cosa que también, en estos contextos bélicos que estamos viviendo, pues me sorprende con esta especie de, y a lo mejor os parece una palabra un poco fuerte, pero yo veo que hay como un fascismo que va surgiendo. Y hay unas palabras que me chocan cada vez que las escucho, porque son palabras que siempre han sido progresistas y que han correspondido a una óptica política, a una vertiente especial. Y ahora escucho con mucha alegría pues la palabra libertad, la palabra revolución, la palabra laicismo en Francia en boca de Le Pen, cuando tendría que ser todo lo contrario. Entonces, no sé, son muchas cosas que me apetece, si tú consideras que van con tu libro, para, no sé, para que nos lo vayas explicando. Y bueno, pues a partir de ahí luego ya lo que tú consideres y abrimos el turno de palabra, porque venimos a escucharte a ti, no a mí. ¿Te parece? ¿Se oye bien? Sí. Si me lo pongo mejor, ¿se oye mejor? Pues nada, muchas gracias por la invitación a Bárbara, por esta presentación, por las preguntas y a las presentes por estar aquí. Ya con tus preguntas tenemos para un seminario. Entonces, creo que están muy bien y que van al del asunto. A ver, este libro yo lo escribí, pues primero decidí escribirlo en las semanas después de la invasión rusa. Habiendo seguido justamente en 2014 lo que inequívocamente es una guerra civil en Ucrania, si recordáis, a raíz del conflicto civil que hubo, de lo que se llamó el Euromaidan, es decir, las manifestaciones en la plaza de Maidán, que es independencia en ucraniano, contra el gobierno llamado proruso, ¿no? de Yanukovych, etc., en las que pues, hubo muertos. Entonces que hoy, con la investigación científica en la mano, vemos que estuvieron equivocados justamente por operadores que no eran del gobierno, sino más bien de la parte contraria. Eso en aquel momento ni hubo manera de escucharlo, ni pudo impedir justamente el inicio de una guerra civil. Como sabéis, poco después, ¿me acerco más? Es que había un poco de... No, sería mejor que lo dejaras en la mesa que en la porque... No, está bien. Se oye bien así. Tú no te das cuenta, pero aquí se oye muy bien si lo dejas en la mesa. Como sabéis, poco después, Putin invade Crimea, hay unas elecciones, en octubre hay una matanza en Odessa, donde mueren decenas y decenas de sindicalistas supuestamente rusos. A partir de ahí ya se inicia esa dinámica enemigo, en una guerra civil en la que desde los medios de comunicación dominantes sin duda se niega que hay dos Ucranias. Por lo tanto, estamos en una guerra civil que se inicia en 2014 y que estaba alargada sin duda desde la independencia ucraniana, y que como intento, que es una cuestión enorme y poco explorada de escribir en el libro, se remonta prácticamente a todo el siglo XIX y XX, sobre todo. Si, como sabéis, la cuestión territorial del Reino de España ha sido y es un motivo de división política, pero también de justificar pues, la opción republicana, por manifestaciones este domingo. En el caso ucraniano es aún peor, porque nunca ha sido un Estado mínimamente consolidado. El Reino de España se construye, pues, en los siglos XV, XVI, XVII, etc., como nación española, la ficción de la nación española, con el liberalismo conservador en el siglo XIX. En Ucrania no sucede eso, básicamente porque está dividida entre varios imperios.
es una nación sin Estado hasta la Primera Guerra Mundial, donde no es precisamente el momento más estable para formar Estados. Paradójicamente, la entidad ucraniana, la República Ucraniana más estable, es la que en el siglo XX es la República Socialista Soviética Ucraniana. No obstante, siempre dividida y siempre con una parte, que recordemos, esto se suele olvidar, que nunca fue soviética hasta después de la invasión nazi, que es la parte precisamente del oeste, ¿no? Es decir, la parte más reaccionaria, la parte donde el anticomunismo y el antisemitismo han primado, y la parte en la que el colaboracionismo con la invasión nazi deja estragos, ¿no? Es una memoria que divide a la nación y que ahora vuelve y es legitimada, por cierto. Digo, ya con estos datos podemos entender que lo que sucede en febrero de 2022 es una consecuencia que se venía alargando ante la inacción, pero sobre todo ante la irresponsabilidad de la Unión Europea, de la OTAN y fundamentalmente el activismo belicista y oportunista de Estados Unidos tras el cumplimiento de la URSS, ha llevado a esto. Es decir, tenemos que pensar en varios periodos, ¿no? El periodo terrible de la guerra desatada, pero para entender las cosas tenemos que remontarnos como mínimo al fin de la Unión Soviética y a la situación inédita, ¿no?, que se produce, es decir, qué pasa en nuestros países. Van a decidir su destino, van a meterse en el eje occidental o van a recrear una especie de federación democrática. No se dio ningún tiempo a decidir, porque lo que se aplicó, esto habla de libros, una terapia de shock brutal que produjo todos sabemos, y en mi caso vengo de una tradición comunista también, y aparte de todo lo que has dicho antes, autónoma, etc., nunca he sido, ni me ha fascinado ni el estalinismo ni nada. Pero al mismo tiempo, como sabemos, y hoy se ve particularmente, la gente que vivía lo que se llamaba el socialismo real, pues, obviamente no tenía libertades políticas, no tenía libertades sindicales reales, pero una educación extraordinaria, una alimentación, una educación artística, las mujeres tenían una autonomía, precisamente de su marido, etcétera, etcétera. Todo eso se le pasa, toda esa riqueza pública se vende a los oligarcas. Los oligarcas son los corruptos del ejército, los servicios de seguridad y el partido, ¿no? Es decir, toda esta gente que vemos ahora, ricos, oligarcas, esos eran supuestamente comunistas. Es decir, no salieron de la nada, no vinieron del exilio. Putin era el KGB, pero todos los ucranianos, tanto antirrusos como no, vienen de los partidos comunistas. Es decir, la cosa estaba tan podrida que solo hubo que hacer así para que esa voracidad feroz del capitalismo desatado, de la privatización, de la deregulación, etc., y eso produce un trauma social en todas partes. Sabéis, en Rusia, con Yeltsin, pues estuvo a borde de la guerra civil, una suspensión de pagos, guerra, asesinatos, lo que lleva a pues, que se debe al poder a un equipo de los servicios secretos que es Putin, el orden mediante la mano militar y los asesinatos de las operaciones, y a llegar a un pacto de oligarcas en Ucrania, precisamente por esa inestabilidad histórica no sucede lo mismo y los oligarcas se pelean entre sí. Esta es una tesis peregrina, es una tesis confirmada por estudiosos ucranianos como Vladimir Vishenko y Iván Kachanovsky. A Vladimir Vishenko tengo el gusto de conocerle porque el libro se ha traducido en alemán y estuve con él en Berlín y tal, y él acaba de sacar un libro que no está en castellano. Me inspiro en él para plantear esto. Es decir, la división del país es una división motivada justamente por los oligarcas, ¿no? Y las aspiraciones democráticas, ciertamente, sobre todo en sitios como Kiev y otros, han sido sistemáticamente manipuladas. Recordad que antes del Maidán pues estuvo la revolución naranja, ¿no?
etcétera, etcétera, y todas se resolvieron en que, pues, como aquí con el PSOE y el PP, ¿no? Pues, que el poder pasaba de manos, pero no cambiaba nada respecto a esa pero a diferencia de aquí, que el franquismo, por más que la ontología continúe, de que había la seguridad social, pantanos y no sé qué más, el otro día Carmena dijo que se protegían los inquilinos, allí sí que había una protección social. Esa protección social se depasa, y la pobreza, la miseria, la impunidad, ninguna independencia judicial, etcétera, llevan a esa incapacidad política. No hay una capacidad política de esos movimientos o de esas, lo que justamente Molovic Grishchenko llama las revoluciones deficientes que no terminan su trabajo, produciendo una nueva élite política, una nueva constitución, etcétera, etcétera. Bueno, esa crisis ucraniana a mí me llevó a escribir, pero no por una particular afición a los asuntos ucranianos, sino porque para mí, insisto, ya habíamos seguido, justamente porque nos parecía que había una cierta relación entre el 15 y lo que pasaba en Ucrania en 2013-2014, habíamos conocido a muchos de los ucranianos que venían aquí, que estaban contra el gobierno, y vimos que aquello pues, iba a terminar mal. Y que precisamente lo que se estaba poniendo en manifiesto era que, de todo modo, se estaba utilizando esa ambición de democracia y libertad para justamente ese choque. Este ya sería un motivo para mí era un motivo fundamental para ver que, como habéis apuntado antes, lo que estamos viendo es justamente el inicio de algo que, si no lo paramos, es de facto ya una tercera guerra mundial bajo una forma nueva. Si la primera fue un conflicto entre potencias coloniales, la segunda, un conflicto entre las viejas potencias coloniales que no habían resuelto el revanchismo alemán, pero también contra la Unión Soviética, contra esa entidad política inaceptable que había surgido la República Soviética, repúblicas soviéticas, ¿no? Es decir, no solo Rusia, que amenazaba con eliminar el capitalismo y el imperialismo tal y como lo habíamos conocido. Lo que tenemos hoy es justamente esta forma de una guerra mundial larvada, que la tenemos en Palestina con un genocidio, en Ucrania, en el Congo, con un genocidio, en el Sahel, con los yihadistas por un lado, los mercenarios, los gobiernos luchando, etc. Pues, todo tipo de enfrentamientos y también, ojo, con, como has apuntado, con el crecimiento del fascismo, que obviamente es el partido de la guerra y es el próximo. Recordemos que el fascismo nace de la Primera Guerra Mundial. Es inconcebible sin esa transformación de lo que en los conservadores, en los reaccionarios produce la guerra y la revolución. El viva la muerte de Villarreal viene de la experiencia colonial, de las guerras de África. Pero el viva la muerte y muerte a los rojos es el choque de esas experiencias con la amenaza revolucionaria. Y hoy vemos que pues, lo que está haciendo Trump, por ejemplo, sacando a la Guardia Nacional, llamando a los marines contra la población, no contra no sé qué inmigrantes en papeles, etc. No, van a los centros comerciales. Es una cosa absolutamente que solo podemos practicar de golpe fascista. Pero es que está sucediendo en Alemania contra quienes protestan contra el genocidio. ¿Qué promete ya Macron antes de que llegue Le Pen? ¿Qué está haciendo Meloni? Es decir, tenemos que ver cómo la guerra funciona de acelerador de unos procesos que se remiten al neoliberalismo y a la reproducción en las sociedades. Resentimiento, frustración, una destrucción del movimiento obrero que hace de contrapeso, todo eso, y una violencia inusitada contra las alternativas. Aquí, en CN, pues tienen una serie de alternativas en Cataluña, aquí, como Podemos y otras, estamos viendo cómo han operado las cloacas, que sigue quedando por delante,
lo mismo, pues están yendo por delante a quien miró para otro lado para llegar a poder, el Partido Socialista. Precisamente aprovechándose de esa complicidad, ¿no? con el lawfare y con el régimen profundo del 78. Entonces, para mí escribir este libro era hablar de la guerra, pero al mismo tiempo decir que esto no termina aquí. Esta guerra es, por así decirlo, un punto de inflexión en una dinámica del capitalismo mundial y de sus élites, en las que, como no tienen nada que ofrecer, ni están dispuestas, como se sucedió en los años 30, por el miedo a la revolución, a hacer un pacto social, no sé, socialdemócrata, pero queda poco, de socialdemocracia, de pensiones, de sanidad, etc. Dijeron, bueno, hacemos esto y os olvidáis del comunismo. Ahora no tienen nada que ofrecer porque la cuestión del calentamiento global implica justamente, como sabéis, la inmensa mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero no son tú y yo, cualquiera que gastamos mucha calefacción. No, son los ricos y sus hábitos de vida. Es el 10%. Solo esa reducción sería fundamental para adoptar los objetivos. Pero al mismo tiempo, un modo de vida precarizado, no solo en la logística, el hecho de toda la gente que tiene que usar el coche para trabajar, en ciudades como Madrid, donde te expulsan y tienes que venir a trabajar y no puedes faltar, necesitas el coche. Es decir, formas de explotación y de vida que producen carbonización y que producen un efecto de calentamiento global que a su vez, como sabemos, produce a fenómenos extremos de los que a su vez estos oligarcas globales se aprovechan, ¿no? Y por lo tanto no tienen nada que hacer, prefieren, y esto es una tesis del libro, la guerra como elemento que, por así decirlo, generar tal shock, tal pánico y generar orden autoritario. Porque ante la guerra tenemos miedo, ante la guerra decimos, bueno, mejor como España que Putin, ¿no? Recordad lo que acaba de decir, porque ya esto es desaforado respecto, no lo voy de perfecta ni de nada, pero por desgracia todo lo que apuntó en el libro se está confirmando. Parecía que la guerra de Ucrania iba a ser, bueno, le damos un par de collejas al Putin su población se va a rebelar y ya la situación se estabiliza. Es una aceleración y una escalada armamentística y cada vez ya parece que se normaliza. Bueno, igual tiran bombas nucleares en Ucrania, pero ojo, no van a ser tácticas, que no van a ser Hiroshima. Y ya, ¿no? O se usan las nucleares como un elemento de pánico, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y por otra parte habéis visto que la cuestión del real, es decir, lo que el libro apunta, que los fondos post-pandemia, ¿no? De Next Generation, etcétera, supuestamente para que ya no va a ser, vamos a salir distintos, no va a ser como antes, vamos a reconstruir la sanidad, ya va todo, pero real. La propia Nadia Calviño ha dicho que sí, que en el Banco Europeo de Inversiones hay dinero de sobra. Y en junio, a finales de este junio, está la nueva cumbre de la OTAN, donde habéis visto a este señor, Mark Rutte, el nuevo secretario, que ha dicho que sí, vale, no queréis el 5%, ese 5% de momento, ojo, el 1% del presupuesto, no, perdón, el 5% del PIB, eso trasladando al presupuesto, es infinitamente más que un presupuesto, es una locura de tiempos de guerra, eso hay que tenerlo claro, este tiempo es un presupuesto de guerra, ya, aunque no estemos combatiendo efectivamente, pero es que pertenecemos a una organización transnacional militar, en la que está Israel, por otra parte, en términos de logística, de comunicaciones, de señales, de seguridad informática, como sabemos, ¿no? Pues acaba de decir, aquí tenéis la alternativa. Podéis tener vuestras pensiones y sanidad, pero empezad a aprender ruso. Es decir, estáis trabajando para el enemigo. Hay Putin y va a aparecer por aquí, por la castellana. Es decir, una lógica en la que
justamente la democracia, el debate democrático, la alternativa se elimina. El régimen de excepción, el régimen de guerra, justamente consiste en eso. No puede haber protesta porque estamos en guerra. Olvidaos lo que se nos dijo en 2008, la Merkel, a la que ahora añoramos. Habéis vivido por encima de vuestras posibilidades, pues ahora no. Ahora si queréis sobrevivir, apuntaos a esto y calladitos porque viene Putin y Putin es Hitler, etcétera, etcétera. Es decir, es una cárcel de la alternativa, es una cárcel geopolítica, ¿no? En la que justamente las cosas se van desplazando cada vez a peor, pero siempre hay otros que están peor, ¿no? Mira a los palestinos, mira a los de África, mira a los tales, ¿no? Y calladitos y con miedo y obedientes, ya sea con el PSOE o con el PP, que si no, ojo, y obviamente a quienes vamos a protestar, a quienes vamos a desobedecer, pues se nos aplicará con mayor presión el Código Penal o leyes de guerra en determinadas circunstancias. Y eso que aquí, ¿no? Pues antes estamos en el mal minorismo, y necesita que me quede como estoy. Como sabéis, en Francia, en Italia, en Alemania, ya hay un régimen de excepción. No se puede protestar. No se puede protestar. No se puede protestar en masividad, con actitud, etc. Hemos visto con la huelga de pensiones en Francia, con los charros amarillos, con las protestas contra la guerra del genocidio en Alemania, que están prohibidas, literalmente. Están prohibidas. No se puede protestar porque es una razón de Estado defender a un Estado genocida como el de Israel, porque los blancos alemanes fueron unos nazis y unos genocidas, pero las generaciones migrantes que han crecido ahí no pueden protestar como si fuera culpa suya. Bueno, yo creo que ya voy respondiendo a tu pregunta. Los responsables de la guerra de Ucrania son las élites capitalistas globales. Y ahí incluyo, por supuesto, a Putin y a toda esta gente que se ha reforzado claramente. Lo que pasa es que son mucho más estúpidas las occidentales que Putin. Que decían, no, va a durar 2 telediarios. Las sanciones, pues que no, se ha reforzado extraordinariamente. Ha reconvertido la economía en una economía militar, creando empleo, etc. Ha reconfigurado los intercambios globales, porque como sabéis, aquí, como tú decías, Amparo, pues solo nos dan una versión, pero en el sur global, es decir, en los BRICS, etc., la gente odia a Occidente. Está viendo que es un continente, un subsistema que ha sido hegemónico, que está envejecido, que tiene pretensiones intolerables respecto a la emergencia de China o a la emergencia de los BRICS, y que defiende esos privilegios violentamente. Y entonces la popularidad de estas guerras, no digamos ya de la Palestina, es terrible, ¿no? Y por lo tanto ahí está muy claro que son los responsables, ¿no? En esa medida yo creo que el problema que se plantea es qué hacer, ¿no? Es siempre el qué hacer, cómo romper esa cárcel audiovisual, esa cárcel mediática, pero también sobre todo el miedo, porque hemos salido del miedo de la crisis, ¿no? Que por suerte se acabó con el 15M, y dijo, no, tenemos miedo, y no somos una mercancía en manos de políticos y banqueros, de políticos corruptos y banqueros, ¿no? Pero luego, ¿no? Con el COVID y ahora la guerra, es decir, está funcionando el eliminar el elemento del contrapoder popular, de la rebeldía, de la desobediencia y de convertir nuestros agravios, nuestro sufrimiento en algo colectivo en nosotros que se utiliza como se ha hecho siempre, estableciendo relaciones entre no tener trabajo, no tener ambiente, no tener libertad sexual y autonomía, no tener ciudadanía, porque eres de otro color de piel. Esa como forma del poder que es este régimen de guerra. Entonces yo creo que ese es el desafío que estamos construyendo. Creo que ya en 3 años, ¿no? La conciencia pública va avanzando, se van estableciendo vínculos entre el fascismo, el machismo, el militarismo, pero la realidad es que digamos que llevamos más de 3 años. 3 años
de una violencia inusitada, en la que en las cumbres europeas ya solo se habla de armas, ya no se habla de, en fin, de la construcción de sistemas sanitarios, en las fronteras homicidas, y en las que la Unión Europea, supuesto paraíso de los derechos, las libertades y la civilización, no solo no hace nada contra un genocidio directo, sino que lo financia, que hace dinero con las armas. Esa tremenda hipocresía en la que nuestro gobierno participa. Eso es terrible, es terrible. El gobierno de coalición. Entonces, yo creo que esa es la cuestión. Es decir, ¿podemos enfrentarnos al caldo de cultivo bélico? Absolutamente. Debemos hacerlo. Yo creo que el caldo de cultivo bélico, y eso estoy cada vez más convencido, es enormemente frágil, solo se basa en el miedo. Es una aparente roca, no una pisonadora, pero como las grandes rocas, el agua y el fuego, las barras que bajan, se van metiendo por las grietas hasta que se vienen abajo, precisamente porque no ofrecen nada más que miedo y terror. Es decir, no hay, como pretendían vendernos las direcciones de comisiones UGT, ¿no? Ojo, sí, no va a haber soldados españoles, esto es una cosa de fuera, ¿no? Y va a haber mucho empleo, ¿no? Va a haber mucho empleo en la industria, para las armas, etcétera, etcétera. Ahora todo es de uso civil y militar, etcétera. Es una cosa que no resiste al mínimo análisis, porque en una escalada militar continua llega un momento en que la cosa estalla, obviamente. Y cuando estalla, pues todo se subordina al esfuerzo de guerra, punto. Los salarios, los derechos, las prioridades de quién ha de ser asistido y quién no, etcétera, etcétera. La movilidad, si puedes viajar o no, quién puede entrar o no. Es decir, yo creo que hay una dificultad, y eso lo propongo a la discusión, que tiene que ver con una, dos, tres generaciones de la democracia, ¿no? Que es que, por un lado, el trauma de la guerra civil aquí, ¿no? Sigue operando, por eso no era pública, ¿no? Pues tragamos toda la mierda de la Casa Real, pero también es que habíamos evacuado lo que había sido la constante, recordemos, en Europa, que eran guerras mundiales, guerras coloniales. Cada cierto tiempo una generación le tocaba pagar el plato. Y cuesta, ¿no? Cuesta asumir que hemos entrado en eso y que hay que luchar para que no suceda, y que nos va no solo en nuestra vida, sino la de las generaciones, hijos, nietos y bisnietos, ¿no? Y eso yo creo que es un proceso lento, pero que se puede acelerar y que se puede, bueno, puede tener grandes saltos de cualidad, grandes aceleraciones, y ahí es donde entra la política, ahí es donde entra el hablar entre nosotros, el activismo, el activar, el afectar radicalmente, ¿no? Con gestos. Pensemos en la situación de Palestina, ¿qué más tienen que hacer? Están dando su vida, están testimoniando. Pues, yo creo que no es que tengamos que hacer lo mismo, pero es suficiente para enseñar cuál es la realidad en la que estamos viviendo. Y luego está la cuestión de que otra cosa que habíamos evacuado es el fascismo. Bueno, ya sí, estos fachas, nostálgicos, no. Son nuevos fascistas, toman el poder, pero al mismo tiempo, insisto, no es un fascismo es un fascismo vinculado a la guerra, pero tampoco es un fascismo, por así decirlo, que idolatraba la juventud, la fuerza, ¿no? La velocidad, el ímpetu. No, es un fascismo de gente de urbanización, es un fascismo de guardia jurado y que me dejen tranquilo. Es decir, es un fascismo nihilista. Es un fascismo que, por así decirlo, quieren disfrutar los privilegios mientras el planeta se va a la mierda. No ofrece más que eso, ¿no? Pensemos en un Elon Musk, ¿no? Ningún científico mínimamente formado o estudiante de física y de astronomía de primer curso o de primer trimestre, como cualquiera de nosotros que se ha aficionado, puede demostrarle que no se puede ir a Marte, Elon. Estás vendiendo una burra. Y si dices que este planeta ya no sirve, pues
Tú me dirás. Es decir, es esa forma de delirio de los ultra ricos que pretenden que hay una alternativa hipertecnológica cuando lo que están realmente proponiendo es un nuevo extremismo. Mientras viven su propia, ni siquiera piensan en los hijos, en los nietos, su propia bacanal, ¿no? De oligarcas que no tienen nada que ofrecer. Es decir, el capitalismo ha terminado su narración histórica de que era mejor que... No, lo que pasa es que tiene el poder, y es un poder cada vez más letal. Entonces, ahí hay una debilidad de ese fascismo, y hay este encajamiento en el que tenemos que actuar radicalmente, porque sin duda nos va la vida en ello. Y cuanto más nos anticipemos, más nos convenzamos de que no podemos mirar por otro lado, ni poner la cabeza que se van a arreglar las cosas por arte de bloque, pues más eficaz seremos. Aquí, en el resto del mundo, pero aquí es muy importante. Hay que ver la particularidad del ciclo político español, ¿no? El hecho de que con el 15M, que nos sucedió con tanta fuerza en Italia, en Francia, etc., por eso la reacción ha avanzado mucho más. Hay que verlo en el lado bueno, no en el virgencita que me quede como esté, sino que estamos más fuertes para enfrentarnos a lo que venga, pero que no vamos a suicidarnos con quienes no reaccionan ante ello. Este gobierno, que es cómplice a pequeñas dosis de todo lo que está sucediendo, ni con nadie que diga que España puede aislarse de todo esto. Es demencial, porque es cierto que, vemos, las guerras coloniales africanas dejaron tal devastación que España no participó, el Reino de España no participó en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Una enorme carestía, y hubo unas guerras coloniales donde había leva, que iban los hijos de campesinos y obreros a morir por las ambiciones de un Borbón corrupto y de sus generales, que luego además los generales africanistas fueron los que dan el golpe en el 36. Ya bastante es la guerra civil. Y luego, como han demostrado historiadores como Ángel Viñas y otros, se soborna a Franco para que no entre en la Segunda Guerra Mundial. Y que fue por puro dinero, no por pacifismo. Ya habían los rojos eran los malos. Es decir, que no hay ninguna particularidad, son casualidades. Y que hoy, precisamente, no se entiende. Justamente se cumplen los 40 años del ingreso de las comunidades europeas, eso ha desaparecido. O sea, que estamos metidos con todo y nos están metiendo esa dictadura de la Comisión Europea que decide de guerras y inversiones sin contar con nadie, sin hacer una consulta, un referéndum, nos ha metido y esa es la batalla como mínimo europea que tenemos. Entonces, bueno, el libro es una contribución que quiere ser fundamentada, que no quiere, por así decirlo, dejar huecos abiertos para la polémica de hoja estopa, que mire argumentos y hechos, y básicamente para esto que se trata. Y nada, me he hablado mucho, si queréis empezamos si queréis Al máximo. Pues que hay un botón abajo en que pone más, que te pone sí, más. A ver. ¿O han salido las pilas o algo? Bueno, intento alzar la voz. Ponemos el salón, pues nada, muchas gracias Raúl por tu magnífica exposición y la verdad que invitas a leer el libro. Sí. Y vamos a pasar al coloquio para que haya mayor número de preguntas, por favor, que sean concisas, que sean preguntas y preguntas concisas. No, Víctor, que seas conciso. Se ha considerado la característica por algún medio, en algún sitio, de que un país militarizado es una dictadura ya de por sí fascista. Es
Es decir, los ejércitos podrán no entrar en guerra, pero todos los ejércitos de Europa, si dicen que se puede estar entrando en guerra, aunque no se entre en guerra, es una dictadura tremenda la que puede darse en cualquier parte de Europa, ¿no? En el conjunto global de ella. Es decir, la idea es simplemente el hecho en sí de que si hay, ni siquiera tiene que haber una guerra, se establece un estado de excepción por parte del ejército y se toca el toque de queda y no hay nadie en la calle. Es decir, que es tremendo. Esa idea, a la hora de estar queriendo militarizar los países, es decir, armamentismo, y generando ese miedo, lo más contiguo puede ser esto, es decir, que dentro de nada ni la política tendría nada que hacer. Actual y después. Ya me toca. Sí, Vale, sí. no. Bueno, yo quería preguntar un par de cositas. Te he oído en muchas, cosas tuyas que he escuchado, entrevistas, que hablabas de régimen de guerra, que es lo que ahora has explicado bastante bien, y también hablas de un concepto que llamas el caos sistémico. Eso me hubiera gustado que lo explicaras un poco, porque no bien lo que decías con eso. Y otra cosita, como lo que decía el compañero, que es verdad que aquí decimos que vivimos en democracias, pero esas democracias, yo muchas veces digo, son dictaduras democráticas de facto. Y ya me acuerdo que decía Chomsky que la propaganda es a la democracia, lo que la ponga es a la dictadura, ¿no? O algo así decía. Y efectivamente, hoy día vemos que con la propaganda, con métodos suaves, se hace lo que se quiere de la gente, que el resultado es el mismo, pero el resultado que sea en democracia, que sea otro régimen autoritario, siempre es que los mismos gobiernen y que manden, y que los demás, pues en realidad, te tienes que aguantar de lo que te dan. Con lo cual, esa idea también que a mí, aunque por una parte pienso también que la democracia también ha despertado cierta gente, y yo personalmente, por ejemplo, hoy día casi confiaría en el pueblo americano, fíjate, porque me da cuenta que todo lo que pasa hoy día, el peligro que tenemos, yo creo, es que la hegemonía norteamericana, que se ha acostumbrado a unos métodos violentos, ¿no?, para firmar esa hegemonía, que un día no sepa de aceptar su desaparecer poco a poco pacíficamente. Y yo siempre me da miedo el que mueran matando, que son gente que son capaces de morir matando un día. Y me da un poco de esperanza el hecho de que el pueblo americano, que también se ha acostumbrado, se ha criado, quieras o no, en un sistema bastante democrático, que reaccione. Hoy día se empieza a ver reacción del pueblo americano, por ejemplo, contra Trump. Y yo creo que eso podría servir para todo el mundo, ¿no? Ese despertar del pueblo americano, si se produce. Bueno, un confuso que he dicho, pero... Gracias, compañeros. Una pregunta solo. Primero, gracias a base, porque vamos entrando en muchas cosas que la información nos da normalmente en la televisión. Segundo, ¿no crees tú que el sionismo, tanto del judaísmo como del islamismo, como del cristianismo que se ha metido, no implica esto a favor de una posible guerra más fuerte de la que estamos viviendo? Bueno, yo iba a hacer una pregunta, te sigo cada vez, he leído tus artículos, y yo quería llevarte un poco al modo actual, creo que, o sea, a la época actual. Creo que de alguna manera he entendido alguna vez que quieres, digamos, hundir el templo en el sentido de hundir el régimen del 78. Y te quería preguntar, ¿no crees que los cascotes, dada la situación que estamos a día de hoy, nos caen encima, digamos, a todo el amplio espectro de la izquierda?
Sí, venga. No se oye, ¿no? ¿Este sí? ¿Pero se ha apagado? Parece que está apagado. ¿Está apagado aquello? Yo qué sé, Ponlo encima de la mesa. Ponlo encima de la mesa, el vaso. Que sí que se oye. Se ha apagado ese. Que está en la silla, encima de la mesa igual se oye. ¿Me ha entendido? A ver. Ahora. Hola. Sí. Hola. que tú puedes probar. Hola. Yo no tengo Sí, el resto ya no. Hola. Las pilas. Bueno, por si Bueno, sobre la cuestión de que ante precisamente el grado de militarización, la presencia de un discurso justamente militar, militarizador, es decir, que cuando se instala el par amigo-enemigo, no agonista, antagonista, adversario, etc. Y sobre todo cuando se vincula al enemigo externo, construido, real o no, con el adversario interno, que se convierte en quinta columna, que se convierte en putinista o islamista, o etcétera, o chino, ya veremos si empezará a haber agentes chinos por aquí, del Partido Comunista. Ya veremos cómo acaba aquello. Estoy de acuerdo contigo, vivimos ya ese régimen de excepción. Lo que pasa es que nos cuesta verlo porque sigue habiendo una constitución vigente, a pesar de que la justicia, como sabemos, esté corrompida, cuenta, ¿no? Consejo General del Poder Judicial, la impunidad de los poderosos es absoluta y no hay manera de que entren en la cárcel, mientras personas que se han manifestado por sus derechos sindicales, que han combatido al fascismo, están en la cárcel, pero con muchos años. Yo creo que hay que tener una especie de fe casi mística en que vivimos una democracia para no ver que no es así y que los decorados, pues, si están bien hechos, tardan en caerse, pero están ya podridos, ¿no? Entonces me parece, estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces el régimen de guerra justamente es eso, cuando en un contexto que las dictaduras, obviamente, siempre se han legitimado, la Gran Cruzada del 18 de julio, pues garantizó que se celebraron 25 años de paz y luego ya, hasta que feneciera el caudillo, y luego pues se restauró la monarquía. Gracias al emérito, magnánimamente acordó que hubiera democracia, pero recordemos que la Constitución es una carta concedida, es un pacto entre el que tiene el poder y el imperio militar, que es el Borbón, sin legitimidad democrática, y el pueblo español, y así se figura. O sea, no es una constitución republicana en el sentido democrático. El poder es un pacto entre el Estado español, que lo hereda los Borbones, y su corte militar, que es el jefe del ejército, y el pueblo español. Si uno de los dos, sobre todo el emérito y el actual monarca, jefe del Estado y con el poder de excepción, decide que se acaba el pacto, es decir, la dictadura está presente como posibilidad siempre abierta de un sujeto, el jefe del Estado, que como sabemos es irresponsable, dice la Constitución. O sea, que nadie se le puede juzgar, ni siquiera se puede juzgar al emérito. Y por lo tanto, lo que vivimos precisamente, a diferencia de una dictadura, es esa forma democrática que va llenándose de contenidos cada vez más dictatoriales. En la práctica, pero luego también en la medida precisamente en que la guerra interna y externa domina la vida política
política. ¿La ley Mordaza? El resorte, sí, no, pero que está el resorte, quiero decir, de que, insisto, el jefe del Estado es el jefe del ejército. El jefe del Estado que interviene en octubre de 2017 contra el procés catalán, ¿no?, está ejerciendo su poder excepcional, que tiene que opinar ese señor, ¿no? El gobierno decide aplicar el 155, pero él no tiene por qué intervenir. A santo de que no interviene, porque, ojo, yo soy el jefe del ejército. Pues estoy advirtiendo. Pues no digamos ya en un conflicto en el que precisamente tenemos esas dimensiones. Eso es el régimen de guerra aquí. Pero lo es también cuando Macron precisamente anula o se pasa por el forro la voluntad popular, que cuando gana la Frente Popular las elecciones. Dice que yo como presidente, porque como sabéis la Constitución se hizo después de un golpe de Estado de Gaulle y se hizo a medida de esa capacidad dictatorial de no nos va a las élites dominantes, intervengo y designo un gobierno y venga, a ver qué hacéis, ¿no? Pues precisamente esa latencia de la dictadura en los regímenes capitalistas democráticos, con la situación en la que hablamos, se pone de manifiesto y, por así decirlo, no hace falta un golpe de Estado, no hace falta un Tejero, no hace falta un Pavía, basta precisamente que se normalice esta inoperatividad de los contrapesos democráticos. De hecho, insisto, de que las élites son impunes. Las élites del IBEX, las élites judiciales, las élites son impunes, no van a la cárcel, salvo 4 que caen, los de la Gürtel y tal, y salen enseguida. Mirad a Plana, por ahí anda. El que pueda hacer que haga. El que pueda hacer que haga, por supuesto, ese señor que nos metió en una guerra, no ha pagado nada, eso nadie ha pagado. Entonces, pero la cuestión que siempre se plantea, entonces no vivimos en democracia. Pero es que precisamente esa crítica del formalismo democrático a mí me lleva no a decir que todo es una dictadura, no, sino a decir que tenemos la democracia que construimos, que defendemos. Es decir, que la democracia es una cuestión de grados. Y la democracia que Spinoza y otros filósofos o militante teórico que efectivamente, que es uno de mis maestros, Tony Negri, decía, pues la democracia absoluta, que es cuando nos hacemos cargo de la conservación, la administración de la vida y asumimos los asuntos comunes sin delegar en oligarcas o en políticos profesionales o en gente que viene de las buenas universidades y que hace lo que quiere y luego pues nos jodemos y votamos al mal menor. Es decir, cuando nos liberamos de la carga del trabajo para otros y de la explotación para poder organizar nuestra vida. Esa es la mayor democracia que hay. Y hasta que lleguemos ahí son grados. Grados de libertad sindical, que te puedas manifestar y no te peguen un tiro, que puedas ir a magistratura laboral, ¿no?, que te violen y lo puedas denunciar. Y siempre es combate, es cotidiano. Hay formas, sin duda, jurídicas, códigos que lo facilitan o no, pero que exista un código penal democrático no significa nada. Si no hay una fuerza real, la democracia es una cuestión de contrapoder. Si hay contrapoder contra los poderosos en el capitalismo, hay grados de democracia. Las estructuras, las instituciones son importantes. Y por eso tenemos que preguntarnos es dónde están o cómo construimos esos contrapoderes y cómo se activan para forzar la democracia allí donde hay un conflicto con formas de opresión o con formas de dictadura. En el terreno judicial, en el terreno mediático, hay democracia mediática, por ejemplo. El otro día decía Pablo Iglesias, Josep Tumí en la radio nacional, ¿no? Le decía, ¿cómo que no hay pluralismo si ahora cualquiera se monta un programa en internet? Claro, y luego ¿quién te ve? Quiere decir, ¿quién tiene el dinero para montar? ¿Qué pasa? Que Antena 3 y todos los oligarcas, Berlusconi, etcétera, es gente que empezó un garaje, ¿no? Ese cinismo de ver la relación
relación entre riqueza y poder y eliminarla a la hora de definir la democracia es lo que es intolerable. Tienes una oligarquía económica como la que tenemos aquí, gente que no paga impuestos, encima se queja de la presión fiscal, que evade sistemáticamente desde el monarca, que precisamente para eso sirve, para cubrir la evasión fiscal sistemática de las élites de tu país, que no pagan impuestos, vamos, ni el mínimo por ciento de lo que deberían pagar, pero sin embargo hay un enorme pluralismo. ¿Ya? Pues, ¿cuánta gente está diciendo esto en los medios? ¿Y cuánto duras en esos medios? ¿Por qué va Pablo Iglesias o yo ahora últimamente también? Básicamente porque están obligados a hacerlo por el Consejo de Radio y Televisión Española, porque necesitan los 2 votos de Podemos para poder hacer lo que quieren hacer, que si Broncano, que si tal. Y ese es el pacto que hay ahora mismo. Cuando ese pacto ya no haya, vamos, ahí sales. ¿Por qué? Es así, que no hay más que el imperio de la mercancía informativa y eliminar lo que no vende. Recordemos que cuando se dio el 15M, si os acordáis, empezó a salir pues, gente, ¿no?, indignados en la Sexta, en el Sálvame. ¿A qué respondía eso? Es que era, no vamos a abrirnos a la cultura, no, es que daba dinero, es que daba publicidad, la tele vive de eso. Y por lo tanto, si con Belén Esteban ya estabas decayendo, pero con estos indignados, de repente la gente quería oír hablar de política, y esa generación que quería oír hablar de política, pues tú abres, y así pues se volvió incluso a Podemos, hasta que empezó a ser peligroso y ya les sacas que sí, Venezuela, que sí tal, y aunque se pierda dinero, pero no solo, pero es que no se perdía, sino que los escándalos y el echar mierda sobre esa nueva generación, pues también daba dinero, porque es morbo y porque degrada esa nueva opinión pública y esa nueva esfera pública que estaba así. Alguien que escribió, no sé si fue José, tú, que me parece que escribieron en el grupo de WhatsApp, hablando del imperio, lo que has tocado anteriormente, es decir, la ONU no tiene poder, es decir, no hay imperio que pueda decir la legislación de ellos esté. Es decir, si no hay legislación, si no hay poder, no hay legislación. O sea, puede haber legislación, no sirve para nada, no se hace nada. Exactamente, era un debate que salía el otro día con respecto a... Bueno, es que hay que hacer valer... perfectamente puesto, además, y es que la palabra imperio significa poder. En origen, es poder. Viene del poder militar, los generales, del poder de la espada, que hace valer el derecho. Pero si no etimológicamente es poder, descarado. Si no tienes espadas, es decir, si no tienes... Nosotros no usamos espadas, usamos la fuerza de la masa, ¿no? Y la fuerza de la masa organizada. Sin eso, sin esa amenaza, que eso es algo que en las repúblicas existe, cuando se viola el derecho, la multitud llega y te cuelga de un árbol, o si te pasas mucho, ¿no? Y terminas como Mussolini, quiero decir, pero no te puedes reír del poder constituyente. El poder constituyente es la multitud, la masa organizada que decide darse el ordenamiento político. Eso es la ley. Cualquier otra cosa no es democracia. En el sistema internacional se supone que eran los contrapesos de los países democráticos antifascistas, pero ya vemos que no, porque la cosa del Consejo de Seguridad de la ONU es un veto constante y no se hace nada. Entonces no hay derecho internacional, porque el derecho internacional o vale para todos o no es a la carta. No hay poder. Bueno, voy con la cuestión de... Pero bueno, quería decir una cosa, que es que, dicho esto, o sea, yo no soy partidario en absoluto de lo de cuanto peor mejor, de drogarnos para no ver la realidad. Y por lo tanto hay que reconocer que sea la fachada democrática, la realidad es que avanza la destrucción de la democracia. Y que las alianzas políticas, que la crítica política, que la batalla política se tiene que dar sobre eso. Y que quien niegue la necesidad de dar eso, porque ahora, porque el PSOE puede perder las elecciones, pues, entonces, ¿qué hubiéramos hecho cuando Zapatero dijo que ahora voy a recortar, os vais a joder, porque me lo dice la Merkel,
el FMI y Obama que me ha llamado, que es lo que sucedió, habernos aguantado. Pues no habría habido 15M, luego habría ganado Rajoy, pero nos habría pillado precisamente completamente rendidos, ¿no? Entonces, lo que no podemos es subordinar ese contenido material de los derechos y la democracia y el futuro, y no digamos ya la cuestión de la guerra, a un partido político que no es un partido político del que te puedas fiar. Y menos el PSOE, que ha hecho lo poco que ha hecho, que no ha tenido más matices, porque quería ir con Albert Rivera, quería la gran coalición, pero precisamente porque hubo un 15M ha salido un Pedro Sánchez, si no estaría Susana Díaz o cualquier otro, ¿no? Pedro Sánchez es decir, un tipo capaz de todo. Eso es lo que hacía falta. Que iba a pactar con Rivera, no podía dormirse con Pablo Iglesias en el gobierno, etcétera, etcétera. Pero cuando ve la opinión pública y ve lo que le cuesta ir en contra, pues el tío se adapta, punto, pero siempre precisamente para mantener un régimen en el que no se puede cambiar de vida, no se pueden imponer derechos para esta generación y para la siguiente y la siguiente. No se puede tener una república. Una república es eso, blindar los derechos y garantizar que el pueblo se organice, tenga instituciones para impedir que se viole el derecho común y los derechos conquistados juntos. Eso está en Maquiavelo y es la tradición republicana. Contra poderes activos para que la república no se convierta en oligarquía, para que la república no se convierta en dictadura, punto. ¿Qué garantías tenemos aquí? ¿La magnanimidad de Pedro Sánchez? ¿O de Mediaset? ¿O del país, que está en manos de un sinvergüenza que tiene acciones en Indra, en la industria militar, o Julia? Bueno, pues cuando estaban los blancos, no sé. No hay nadie, solo el pueblo organizado, el pueblo presente, el pueblo en las calles, ¿no? Bueno, bueno, si te parece, como respuesta, os seguimos. No, me parece bien, lo que pasa es que tú mismo, o sea, cuando hablas de malmenorismo, digamos, contraponiendo el malmenorismo a la globalidad, a lo que deseamos, a lo que queremos, te quiero decir, por otra parte también hablas de que la democracia es gradualista, o sea, que hay grados. Entonces yo lo que quería preguntarse... No gradualista, sino que hay más o menos democracia, igual que hay más o menos temperatura. ¿Entiendes? Y que incluso en una dictadura, al final, por ejemplo, la dictadura de Franco, veías que ahí estaba la democracia, porque estaba la gente dispuesta a dar la vida, a ir a la cárcel. Eso es grado de democracia. Luego no se pudo transformar las instituciones, pero es mucho mejor de gente que mira por otro lado eso, ¿no? Sí, no, yo lo que quería decir es que, digamos, en la situación de hoy, te quería traer al mundo de hoy, digamos, yo nunca he votado PSOE, pero voy a votar ahora, siempre he votado más a la izquierda, digamos, pero ahora en la situación de hoy a Pedro Sánchez, digamos, la disparan desde la derecha, pero también desde parte de la izquierda. Yo también, digamos, le reprocharía muchas cosas. Lo que estoy diciendo es que si nosotros, pienso, si se contribuye a derribar, digamos, a Pedro Sánchez como representante de la España del 78 o del régimen del 78, digamos, no sé si, digamos, el hundimiento de Pedro Sánchez no va a ser el hundimiento de toda la izquierda por muchos años. Esa era un poco la reflexión. Te respondo, pero es que estás presuponiendo que ahí hay una masa amorfa de gente que solo ve PSOE, ¿no? Entonces, parece que no hemos tenido 15M, que no hemos tenido 71 diputados, que no hemos tenido un proceso republicano en Cataluña. Parece que se nos olvida el pasado más reciente. Pedro Sánchez se ha aprovechado de todo eso y ha faltado a su palabra, punto. Ha echado al gobierno a Podemos porque era molesto. Entonces, me tengo que hacer cargo yo de las culpas de Pedro Sánchez. Yo lo que quiero es que toda esa gente que está desorientada sepa lo que está pasando. Y Pedro Sánchez y el PSOE siempre tienen la opción de volver por el buen camino. Si no lo hace, el
El problema es que parece que pensamos, no, es que Podemos ya no, o cualquier otro, X, es que las teles van a decir que esto y lo otro. Pues así, vámonos a casa y santiguémonos. Hay que salir a luchar, para eso tenemos Canal Red, o todos los medios que hagan falta, estas actividades, para romper ese muro de desintoxicación y hacer una narración que diga, hay que volver a la calle, punto. Y criticar el malmenorismo es un clásico de la filosofía política, ¿no? Aristóteles dice, bueno, mejor el mal menor que lo chungo, ¿no? Pero específicamente, cuando yo hablo de malmenorismo, pienso en el Gramsci que escribe en Las cárceles del fascismo, y lo define cuando tú, por X motivos, pero fundamentalmente por postración, por desánimo, por derrota ética, ¿no? En vez de intentar construir la iniciativa política, te subordinas a otros. Y cuando la iniciativa política, como es hoy el caso, está en manos de la derecha reaccionaria, de los que apuestan a muerte por el régimen de guerra, tú te vas adaptando siempre con la versión, bueno, sí, gasto militar, pero como dice, ¿no? Pero no el 2, va a ser el 1,5. Y dentro de 6 meses, no el 5, va a ser el 4. Estás retrasando y evitando la reacción, o sea, la activación. Lo que tú tienes que decir es la verdad. ¿Quién no era malmenorista, por ejemplo? No lo pongo como ejemplo porque la cosa no acaba muy bien. Recordemos a Salvador Allende, que decía la verdad, incluso cuando el movimiento de ocupación de las fábricas, etcétera, no favorecía la estrategia del gobierno. No, la segregación de pobre, algunos discursos en algunas fábricas, pero decía la verdad. O sea, tenemos que activarnos como movimiento popular, coordinarnos, porque estos van a dar un golpe. No, lo que dice el PSOE es iros a casa, dejadme a mí, votadme, que yo me encargo de estos. Es falso. Ha pactado con los corruptos, ha pactado con los criminales. La justicia deja en la impunidad a las cloacas policiales y ahora se le vuelven en contra. ¿Tenemos que tirarnos al pozo? No, tenemos que decir basta, hay que volver al punto en que empezaste tú, Pedro Sánchez. Que te creaste una confianza prestada, absolutamente fingida, lo has demostrado, y que nos entregas a los matarifes. Por lo tanto, se ha acabado ese pacto y volvemos a una representación política, a una activación política que ponga el destino en nuestras manos. Con las opciones políticas electorales y sobre todo saliendo a la calle y volviendo a activarse, punto. No dejarse paralizar por el miedo. El malmenorismo es eso, ¡ay, qué miedo! Por favor, sálvanos. Bien, Puto el miedo. Puta también que el otro es un peligro. Entonces yo te defiendo que es mentira, eso está demostrado desde siempre. O sea, que eso es lo que es. Si te entiendo bien, tú lo que dices de alguna forma es que hay que recuperar el eslogan de Aznar con bandera republicana de fondo. No sé quién puede hacer que haga, ¿no? Más o menos lo que has dicho. Sí. No, pero dando golpes de Estado, ojo. Está insinuando a nada. Si lo revueltas, masivas, Claro, pues es eso, que puedo hacer. asambleas, ocupaciones, es decir, salir del internet más estúpido que nos hemos metido. Se está consumiendo y no como en el 15M que estamos produciendo. Hay que producir y afectar a los demás saliendo de los medios dominantes han recuperado la iniciativa. Y ahora son los que nos meten miedo. Sale Ferreras diciendo que, ojo, ese sinvergüenza de las cloacas, ¿no? Podemos, calumnia que algo queda, etc. Podemos o lo que sea. Lo que quiero decir es que se ha acabado ese ciclo en el que parecía que que el PSOE había cambiado. No, insisto, porque solo, no ya por lo que hemos hablado de pactos con las cloacas, con el régimen más público, sino por el compromiso
compromiso con esa dinámica de conjunto europea de la que hemos hablado de este libro. Eso es intolerable. Sabes que vas a acabar con lo poco que queda de estado del bienestar, que no va a haber derechos. Y vas de listo, de que vas a bandearte con von der Leyen. Estás flipando porque vivimos desde hace ya 25 años en el euro. Y sabemos lo que pasó en el 2008. Si tú haces una política fiscal independiente así de tapadillo, pues te van a machacar los mercados, es decir, los bancos. Punto. Y no van a comprar tu deuda y tu deuda va a ser estratosférica y no va a haber para servicios sociales. Si tú como dirigente adviertes eso y hablas con gente afín, que lo mínimo serían tus socios a los que echaste de la coalición, los sindicatos, líderes europeos, y planteas un frente, una alternativa, sabiendo que viene el horror, viene lo peor. Ese es el Pedro Sánchez que a mí me gustaría, pero vamos, eso es un sueño infantil, pero no, porque no es así. Espera, pues Manuel, que tiene ahí la palabra. Así, no, que yo contestándole a este compañero lo que quería decir es que se saca a veces más de movilización estando a la derecha que la centroizquierda, porque mucha gente con el PSOE, como está el PSOE, no salen a la calle. Y no salen a la calle por no perjudicar, igual que cuando Manuela Carmena metió la pata y una y otra vez, no, es que no vamos a perjudicar. Entonces, con un gobierno de mayoría absoluta de Esperanza Libre logramos parar lo de la sanidad, la gente se movilizó, lo de la privatización de la sanidad en Madrid. Entonces se saca a veces más estando a la derecha que estando a la centroizquierda, porque yo además al enemigo prefiero verle decente. O sea, yo casi tiene más peligro de esta Ferreras que la COPE con Federico Jiménez de los Santos. Yo casi prefiero la COPE, te digo la verdad, antes que la sexta. Entonces te lo digo que eso es así, ¿no? Porque la centroizquierda es lo que más perjudica, lo que más desmoviliza a la gente. Porque por no perjudicar a este no sabes si del mal menor voy a votar al mal menor. Entonces mejor, claro, exactamente, sí. ¿Qué posibilidades hay que la izquierda se una y sigamos adelante? La pregunta de millón. No sé si me sigues en Twitter, seguro mis esperanzas. Si te refieres a sumar izquierda, yo creo que, bueno, no estoy dedicado al PSOE, pero que yo lo de sumar, yo desastre de periodo democrático, o sea, nadie hizo eso. El pobre Llamazares, pues, es que no daba más de sí el hombre, ¿no? Es decir, se cargaron a Anguita, eso, sabémonos, que Anguita fue el PRISA, los Polanco y el PSOE, y siempre hay esos listos, Cristina Almeida, Santos, etcétera, que se hicieron su sumar particular, y a la Anguita pues ya le tenemos los infartos, etcétera, etcétera. Político como Anguita no lo ha habido en la izquierda, ¿verdad? No basta. Comparable. Por supuesto. Bueno, por suerte a Pablo no le han dado el infarto. Porque es otra generación. Era muy hidalgo el hombre. Pero por desgracia, Izquierda Unida, pues no vamos a entrar en este debate, pero estaba en las últimas. Tiene una deuda de 13 millones de euros. Hubo una enorme generosidad con el pacto de los botellines. Y después vas y hacéis esto, esta operación terrible, destructiva, ¿cuáles son las grandes conquistas? La reforma laboral que votó Casero, el hombre el gran misterio, después de las caras de Belmez, ¿qué pasó ahí? Porque hubiera perdido, ¿no? Y todo lo demás sí, pero es que Podemos, poner nuevo, ya es el camino. O sea, es un desastre total y hay que ver las encuestas. Eso ya es un daño terrible. Entonces, yo creo que primero lo que tiene que haber es unidad popular. Entonces, recuperar la fraternidad que hemos perdido y luego ya, pues, elegiremos a los nuestros, ¿no? Por así decirlo. Pero ahora volver, que si izquierda
creando el movimiento de la OTAN, que estaba el PC en las últimas, interpretó eso, surgió un líder que era Blanquita, que amenazaba seriamente al PSOE y fueron a por él, se lo cargaron, punto. ¿No? Esta Izquierda Unida ni siquiera ha vivido eso, o sea, subido a los hombros de un gigante creciente que venía de abajo, que era Podemos, y luego ¿qué ha hecho? Operaciones de palacio, si hubieran sido exitosas, pero son un desastre, son absolutamente chapuceras, y mirad lo que está produciendo. Además, ahí detrás está con la dirección de comisiones obreras, claramente. Han dejado esa iniciativa al sector más, es que ni socialdemócrata, te diría, de comisiones obreras de Cataluña, Vendrell, Costubiela, Yolanda Díaz, que viene de ahí, Unai Sordo, y luego este señor, el Pepe Álvarez, que va con sus bufanditas, pero dice que, en fin, que lo de Israel no con el antisemitismo y que además tiene que haber preferencia nacional en el empleo de los inmigrantes, sí, pero primero los españoles. Es decir, un desastre absoluto. Y recordar la última, que haya un impuesto a todos los españoles para el rearme. Mis sindicatos son estos. Quiero decir, eso es sumar. Entonces, la situación es terrible, pero o sea, no van a pagar justos por pecadores. A quien ha hablado claro y quien le ha costado un enorme sufrimiento personal y ha resistido y no se ha vendido cuando te ofrecen embajadas en Chile y no sé qué, ojo, la cosa es que obviamente hay un debilitamiento tremendo y que solo la unidad popular, recuperar la calle, la capacidad política que hemos dejado en suspenso puede cambiar las tornas. Carlos y José Manuel, y ya cerramos. Yo quería volver un poquito al tema del libro. Entonces, bueno, sobre todo porque me parece que la llegada de Trump marca un factor nuevo completamente y además produce una serie de paradojas. La primera es que yo creo que, a diferencia de la inercia que había hasta ahora, hasta la llegada de Trump, que era la inercia de la Guerra Fría, el enemigo era la Unión Soviética y tal, en este momento da la impresión de que para Trump la Unión Soviética no es el enemigo, ¿vale? Y que su interés y su atención se fija más en China que en esto, aparte de la simpatía personal que le tiene a Putin, que le tiene una simpatía tremenda. ¿Qué significa esto? Pues significa dos cosas. La primera, el sinsentido de la OTAN, porque la OTAN precisamente estaba ahí nada más que por el tema de la amenaza de la Unión Soviética. Si ya no es el enemigo, ¿qué sentido tiene la Unión Soviética? Después, el endurecimiento de las posturas de Trump con respecto a la Unión Europea, que no le gusta a la Unión Europea, que a él lo que le gustaría es países por separado y entenderse con países por separado. Entonces, otra de las cosas que no se entiende es la posición de la Unión Europea, que sigue con el esquema anterior, ¿vale? Y, bueno, mi pregunta es hasta qué punto eso está modificando incluso el análisis que tú has hecho, ¿vale? El sentido de la militarización, ¿vale? En un contexto en el cual si ya la Unión Soviética es que prácticamente se van a repartir entre ellos, pues llegan a un acuerdo y se van a repartir un poco lo que quede de eso. Entonces, el sentido de la Unión Europea es para mí absolutamente incomprensible. Igual que es incomprensible la existencia de la OTAN en ese contexto. Y quería que lo comentaras. Manuel, ¿lo has preparado? Sí, no, el tema era viendo soluciones, que bueno, soluciones entre comillas, ¿no? Porque es muy difícil, pero efectivamente está en organizar que la gente se organice. No solamente es un problema de manifestaciones, de hoy vamos aquí, mañana vamos a Palestina, sino que
sea, esa gente, esos miles de personas, cientos de miles de personas que se manifiestan contra la sanidad, todo de Palestina, que eso seamos capaces, o sea capaz, sindicatos, plataformas que están ya organizadas, de hacer todo eso confluir en un objetivo público. Eso es muy difícil, porque a diferencia de lo que ocurre en Latinoamérica, porque los dirigentes en Latinoamérica continuamente, lo estamos viendo en Petro y lo hemos visto en Evo, que movilizan a la gente, cada vez que quieren conseguir algo, movilizan a la gente. En Europa, en España, yo no conozco ninguna movilización planteada por Pedro Sánchez para defender algún tipo de conquista, por poco, por pequeña que sea. Es una subordinación sistemática, es eso, es lo que se ha planteado y lo que se achaca muchísimo es que después de la transición la movilización, bueno, después del 15 de la movilización se empiezan a desaparecer y entonces lo dejamos todo en manos de los distintos gobernantes del PSOE, que son los que parece ser que van a solucionar. Y es mentira. Si el pueblo no está organizado, el fracaso está garantizado. Y la vuelta, en este caso al militarismo fascista, está garantizadísimo. Entonces, yo creo que esa es la clave. Hay lo que planteaba antes del imperio sin imperio, en el sentido de sin fuerza, no hay derecho, es una realidad. O sea, estamos viendo, por ejemplo, aquí en España con Pedro Sánchez, cómo ya a nivel incluso de dignidad personal, ¿cómo se puede permitir la entrada en España a un ejército como Milei que venga aquí repetidamente a insultar al presidente de un país, le insulta además en su terreno patrio, joder, de un país independiente, soberano, y se le permite la entrada a ese señor, pone de patitas en el avión o lo que se ha puesto ahí, o sea, le coges y te metes en el avión y le haces un vuelo que lo hacían los vuelos de la muerte. Vuelo sin paracaídas y los sueltas en un Atlántico maravilloso. Es así, es que el imperio, y es lo mismo que lo que está haciendo de tener qué respuesta hay a nivel internacional, qué respuesta hay para unos señores genocidas que tienen un barco con activistas pacifistas en aguas internacionales. Por menos se montó, por lo menos en apariencia, el aspecto formal y lo que necesitaban, la justificación, se montó la Primera Guerra Mundial. Entonces, son historias que efectivamente, y a nivel local también, si no hay fuerza, no hay derecho. O sea, si el pueblo es incapaz de organizarse, por las plataformas que existen, sindicatos, es una vergüenza. Es una vergüenza el comportamiento, la sumisión, o sea, ves al dirigente del UGT hablando de dinero para la guerra. Entonces, claro, si no hay esa capacidad organizativa, que la ha habido en algún momento, no conseguiremos nada. Si no logramos ese imperio desde abajo, porque legalmente la legalidad responderá, el derecho responderá a la capacidad que tengamos desde la base de organizarnos y de impulsar movilizaciones. Si no es prácticamente imposible. Para que haya ley tiene que haber fuerza. Claro, si no es una ley. Si no hay poder, no hay ley. La ley obedece al poder. Bueno, Carlos. Sí, a ver, tomo tu pregunta, pero porque no te he contestado del caos ecosistémico. A ver, ¿qué sentido? Eso digo yo, ¿qué sentido tiene? Es decir, ¿qué sentido tiene que el proyecto europeo, que recordemos, era para que no hubiera guerra en Europa, directamente esté organizando y programando, que en Alemania dice, en 5 años veremos que ya habrá un enfrentamiento militar con Rusia, ya lo tienen todo cronometrado. Es decir, deliberadamente, no es así, van a la guerra, punto. Y es una cuestión de años o de meses, porque esas contingencias son necesarias. ¿Por qué? Vuelvo a lo de antes, porque tenemos que pensar en términos de los 500 años del capitalismo histórico, de lo que
algunos teóricos del clima, pero también del capitalismo histórico, el colonialismo, llaman, ¿no? A ver, hemos oído hablar del antropoceno, ¿no? El cambio climático es por la actividad humana, no, es por el capitalismo. Y esa época geológica planetaria es la época del capitalismo, que ha producido esa relación con la naturaleza totalmente devastadora y esa devastación ecosistémica, pero también los efectos sobre el clima. No solo sobre el clima, la destrucción de culturas, genocidios, desplazamientos, dependencias, incapacidad que tenemos de reproducir nuestra vida sin una mediación como ya mercadona y tal, sino directamente en los fertilizantes, en manos de corporaciones, etcétera, etcétera. Eso produce una relación con la naturaleza que tiende a agotarse. Lo que antes era la naturaleza barata, es materias primas, energía, el coste que ello supone es un coste que genera contradicciones irresolubles. Y además son niveles de incertidumbre que no son calculables, que por lo tanto generan elementos caóticos, ¿no? Y que, por ejemplo, veamos la paradoja del capitalismo verde, ¿no? Vamos a invertir, ¿no?, en el coche eléctrico para todos, tranquilos, se pasa de combustible fósil, energía solar, pero esa adaptación a los niveles de beneficio que exige el capitalismo, que están relacionados a la inducción de una demanda de consumo en todos nosotros enorme, producen más carbonización, ¿no? Para fabricar todo eso, quiero decir, no se puede hacer sin liberar calor en la atmósfera, ¿no? Y por lo tanto, eso produce el efecto de inducción de esas catástrofes. Y si no, pues hay que reducir el consumo, ¿no? La nueva austeridad, deja de lavarte tanto, que te laváis mucho, pasa frío, acostúmbrate. Es decir, profundización de los niveles de opresión, clase, etcétera, etcétera. Es decir, las contradicciones son irresolubles. Y no digamos ya cuando eso llega en las relaciones norte-sur, ¿no? Aquí estamos, la Europa va a ser el maravilla, ¿no?, de lo que llama von der Leyen, ¿no?, la civilización verde, grecolatina, no sé qué, pero hay que crear dictaduras y abrir guerras en el Sahel, porque ahí están las tierras raras, el uranio, hay que hacer una guerra con China porque ellos tienen la mayor reserva de tierras raras, y no puede ser, que haya un gobierno comunista, o no vamos a comprar a Putin porque, en fin, es decir, que es imposible generar una estabilización democrática que se pretendía pues en la época de lo que se llamó la globalización dulce en los años 90. A partir de la guerra de Irak y de los Bush se abre esa dimensión de la guerra en las relaciones internacionales, que precisamente se ha instalado ya como horizonte de gobierno. Pues, cuando hablamos de régimen de guerra, significa que se promueve la guerra para poder mantener el poder de clase. Es decir, que la garantía no es un pacto, sino es terror, es dominio, es ordenación, es poder de mando, ¿no? Es imperium en el sentido de quien tenía el imperio. ¿Cómo? Que si esta economía de guerra y esta propaganda de guerra no es más ideológica que real. Mira las tasas de inversión, mira. Ojalá fuera ideología, francamente. Ojalá fuera ideología. Que es una manera de control. ¿Cómo aclaración? Por supuesto que es una manera de control, pero no es el que te mete miedo de la guerra, que obviamente también es efectivamente promover la guerra. El nivel de tensión internacional es vital, es demencial, y quienes habéis vivido la Guerra Fría, pero eso para que y tal, recordad que estuvo a punto de haber un accidente nuclear por error, y o sea, que tenemos que salir de ese espejismo de que es todo ideología. Lo que es ideología en realidad es el hecho
de que las élites capitalistas han decidido que si no hay futuro, vamos a gobernar un presente de terror. Es decir, que no hay mañana, pero hay un presente eterno mientras dure nuestro dominio. Y si tienen que morir 200 millones de africanos, pues que se jodan, porque no somos nosotros. Los blancos nos vamos a organizar y nos vamos a defender de los eslavos, de los chinos. Esa es la lógica. Recordemos, vuelvo al libro. En el libro hay un historiador que se llama pero se me ha olvidado, bueno, el libro, ahora no me acuerdo muy bien, escribo un libro que se llama Christopher Clark, perdón, que se llama Sonámbulos. Está traducido hace mucho tiempo. Y ahí habla de cómo se llegó a la Primera Guerra Mundial prácticamente en una aceleración cuando todo parecía que estaba solucionado. Desde el año 1, el año 11, 12, etc., esas guerras regionales que hubo en Anatolia, etcétera, etcétera, la guerra ruso-japonesa en 1905, pero los periódicos, la diplomacia, tranquilos, que esto hemos llegado a un acuerdo, el reparto colonial, etcétera, y cómo en esa tensión que se crea tras el asesinato del heredero en Serbia, en Sarajevo, cómo se precipita en cuestión de semanas. Es decir, que hay que atender a esos precedentes históricos, sobre todo cuando estamos en una dialéctica muy parecida, que no es una guerra, como has dicho tú, entre la Unión Soviética y el modelo de la libertad capitalista. O sea, Putin es un absoluto capitalista, la forma rusa brutal y oligárquica, pero ¿quiénes son? ¿Dónde están los oligarcas? Porque no, se dice, no, oligarcas, pero aquí en Occidente libertad de empresa. No, eso ha terminado. O sea, BlackRock domina buena parte del IBEX, y son el 1% que tiene el poder sobre las pensiones públicas, sobre las principales compañías. Pero es que luego energía, coche eléctrico, es lo más. La logística cada vez más dominada por Amazon, por otras plataformas. El conflicto entre Trump y Elon Musk es tremendo, porque en todas cosas supone que si continúa, China ya ha ganado la carrera espacial y por lo tanto también militar, porque la NASA, la gran NASA, ahora subcontrata a Elon Musk todo. Es decir, que hemos llegado a ese nivel. De todas maneras, lo de Trump y Elon Musk está muy mezclado ahora con Milley y entre ellos dos se están peleando para ver quién se lo queda. Lo que quiero decir es que no podemos olvidar que... No podemos olvidar que en paralelo a estos fenómenos de caos ecosistémico, la desigualdad de los ingresos y del capital es la mayor de la historia del capitalismo, insisto. Cualquier informe, sea McKinsey, sea el propio Fondo Monetario, las series históricas, nunca ha habido tanta desigualdad de los ingresos a nivel global entre norte y sur, pero a nivel de cada país. Es decir, en el Estado español, las familias que conocemos y que se han enriquecido desde la colonia, la plantación, al fascismo, a la democracia, nunca han sido tan ricos y los deciles inferiores nunca han sido tan pobres, relativamente, obviamente. Y por lo tanto, eso es una contradicción explosiva, ante la cual, insisto, no se ofrece ningún pacto socialdemócrata, sino terror, un presente de terror. Entonces, yo creo que eso es fundamental para cuando pensamos, no, esto va a pasar. No va a pasar. Vivimos una época, por así decirlo, más radical aún en las alternativas que la que se creó con la Primera Guerra Mundial, donde hubo revoluciones basadas en el movimiento obrero y campesino. Punto. Y ahora lo que tenemos que hacer es una revolución por la vida, por la paz y por la democracia más elemental y por la supervivencia del planeta, insisto. Vamos, insisto, lo tenía bastante claro cuando escribí el libro y por desgracia estoy enormemente convencido
convencido, pero también estoy convencido de que va a haber resistencia y revolución. Tenemos que estar preparados, organizando y atentos y atentas para interceptar, por así decirlo, esas revueltas y revoluciones.